Está para mi padre, a ver si soy capaz de grabarlo sin que... Madre mía, este no mira para de reñirnos. Coma, cámara, le da la cámara al chaval. Que no te vea abuelo que te riñe. ¿Eh? ¿Vas para allá arriba, Ura? Sí, ¿para qué? ¿Tienes el agua para echar? ¿Quién que va a tener agua? Si el agua no está echada para ningún sitio. Yo que había dicho que voy a echar para allá. Hombre, yo he estado regando, pero con la seca de abajo. No, es que ha sobrado un buen bugo, estaré un rato para limpiarlo. ¿Y tú qué vas a ver, Laura, con la burra? A ver, ¿con qué le iba a hablar? ¿La mula mecánica esa? Mira, mula, pues te dije que me la dejaras para que el cachín que está allí y esto, pero como con que vine ayer mañana, lo labré. A ver, ¿te me vas a llevar? No, oye, ¿no? Habéis cogido la de arriba la mojadilla del caballo también. Yo la del caballo te lo sé yo. La de la burra es la que tenía yo, la mía, mírala, ahí está. Hecha No, acá. haberla cogido para abajo. Yo que yo iba a coger yo ese hombre, porque no tengo yo bastante rastro, la vertedera así la bajé para ayer mañana lo labré y ayer tarde lo cerré. Y esta mañana estaba sembrando allí a sembrar los pimientos que tenía. Y aquí esto va a sembrar de maíz hasta aquí. Porque esto lo voy a tener chicharillas y el chiste se dan muy bien. Ya van a nacer para ahí mucho. Ya le he echado el abono ustedes. Mañana tengo que tener el abono para el puñado que nos falta. Ahí está la burra para el cercado. Está en la cuadra a las dos, porque ahora dan guerra. ¿Para qué la quieres? ¿Este quiere hablar algo? ¿Pero? Entonces queda... ¿No la he visto allí? Digo, ahí está. Había que poner ahí unos alambres y meter la burranca con el caballo en eso de arriba. No. Había que llevarla para que yo la gente, no sé si va a haber una comida alguna. Pero así se comían aquellos olivos de arriba de María Amor y se pone un alambre por el camino. Ah, ponerla, pues yo mira. Había que meter la burranca con el caballo y si no se escapa el caballo. Sí, pero ahí no hay agua. Y allí tenían Si agua hay ya. agua, le pongo una goma desde el regato y eso. Digo, hombre, ahí te vienes el regato ayer. Allí viene ayer a María Amor. Digo, allá arriba en lo de Camino Lorenzo. Ah, sí, pues allí nada más en el naranja se ve pozo. Pues pone sila. Yo mira, la dame sila y no se cae de malla también. Tengo ya allí malla. Tú la tendrás, pero esa es tuya. Vamos a regar ahí arriba eso de arriba. ¿Qué vas a regar si tú allí estás en el tinto regado? Yo voy a buscar agua ahora. Vamos a verla a ver. Yo me voy para casa porque está la puta encerrada y tengo hambre y ya me vine a las 3. Esta mañana traté el pasto. Ah. Y estoy haciendo los caños aquí atrás para los tomates. Que los tomates los primeros tardan uno mucho. Ya. Hay que sembrarlo, estercarlo y pues taparlo y después regarlo. Como sale toda la tarde y no sé por qué ya tengo que comer. Mira, pasto este ni siquiera hay. Ahí estoy así, ya está, estoy muy ahí. Este país hasta ahora no tiene bien. Pero más me voy, los espero si no. Pero si queréis esperarlos ahí, os llevo yo para allá ahora. Voy a ver cómo está. Pues es raro que no me haga reñir, ¿no has visto la cámara aquí? Tiene 82 años y siempre un montón de huertos no van a trabajar. Vamos. Son las 9 y yo desde las 3 de la tarde y para aquí sembrando maíz. Iba a sembrar esto de maíz, pero si es que no podemos sembrar tantos huertos. Esto se encarga mi padre, está para aquí todos los días. Vamos a ver esto. Pues tú vas. Aquí tenemos sembrado tomates y coliflores. Estos son coliflores para invierno, tomate. La sandía y las meloneras van tirando. Madre mía, tira para la cámara que tenemos que llevar a... Esto lo hemos sembrado por sembrar, ya lo dije, esto lo hemos quedado sin sembrar, lo estamos haciendo para aquí, lo hacía mi padre al rato. Es
que esto se puede sembrar, hasta aquí se sembraba antes siempre, teníamos que sembrarlo. Vamos a llevar para allá a mi padre que tiene las burras encerradas, tiene que atender las burras. ¿Sabes lo que vas a hacer? No corte. Cuando lleguemos al coche, ahora cortamos en pause o lo cortas el vídeo. Lo voy a explicar para ver cómo vamos a hacer. Cuando lleguemos allí con las burras grabamos a mi padre riñendo un rato más. Venga, corta. Sacarlas para acá, las saco yo. ¿Dónde está la cabeza? No, pues ya está para afuera. Ahora se ha salido. ¿Se ha enganchado aquí? No, la tela y las caderas va a romper todo. No, que se ponga ahí. Esta está quitando las chapas esta. Oh, va. ¿Ves que este pasto ya no aquí? Aquí mira las estrellas para donde las han tirado, para aquí. Tenés que dejar este pasto en otro sitio que no entra. Aquí nada más cabía un año, es que lo tengo que cortar. No, burro, bien. Hay que poner el tractor bien y se pone aquí amontonado. ¿Dónde tenés la cabeza? Verás aquí, no la ves. La madre no parió. No, burra. Pues si ya que esta un día se mata aquí. Yo me enganché y se ajusta. Esta boba de la negra. Oh. Las cadenas que tenía yo grandes para quitar botellas, todos me lo han quitado. Todos lo cogen, todos los cabucines, las La redes. burranca se tira para allá, si no, ¡so burra! Que cortar fui ayer encima de castañas, pero pesan mucho. Ponerle a esta que la saquemos para allá. Como estas son de esas. No. Tú me vas a ver, chica, ven. ¿Entró para adentro? No, si el tío se deja poner la cabeza. Espera que los animales pueden ver mucho. Tú me... Una madre que parió. Echada para acá que la cojo yo para aquí. Poquita que entre yo. Tú el caño vas a coger. Tu madre, No. O sea, ponerse a la burranca y que la otra la coge, la otra no se escapa. Si te quedas la puerta cerrada, pues siempre se sale. A ver si has puesto esa a la burranca mejor. Si está aquí, no se cae que está aquí la lata. Venga, tira ya, se viene detrás. Ahí la puerta de la cojo yo. Y las casas están en esta. Ya tengo yo la cabeza de la burra. La madre que parió, no escucho. Estos son los lazos, los dos, para las dos burras o solo traigo una. No, la una para que quite. Vamos a coger la burranca. Porque se escapa que se le pones allí unas apeas, pero que no se juega a caballo. Allí tienen para un mes para comer. Sí, Y se mañana mete lo alambro. en la caseta. Tenía para aquí la sopa. Tengo yo los lazos ya. Está nada más ahí. Eso. Tengo yo. Va. Toma, coge esta que la pongo yo a la cabeza. Martina, nada más que a ver que tiene la cosa. Ayer estaba Blanca, me salió de ahí, se echó de venga a buscarla para allí, venga a la vuelta y estaba echada, no la veía. Paraba a 10 metros de ella. Porque hay mucha hierba, se entierra la hierba. Se echó hoy que de que acabé de labrar, te di los caños, sí, hecho. Y está muy mansina. Más morruda esta que esta. Esta más cuando te tira para abajo. Le di la puerta cerrada, mamá. Esta sí hay que enganchar a labrar ya. La rastra ya tengo enganchada y a labrarte porque hay que hacerlo el primer rato. Al día siguiente, pero este año todavía no. Y que ayer te trae el barco y cargar con mira que he montado uno y yo a la cabeza. Pues si el otro montado bien, el niño monta bien ella. Venga, coge y ese echará para abajo. Salí corriendo que si luego uno paga se va para la vega. Esta para la vega es el camino. Y después cuando la gente hace de murar por el medio y todo eso. Tú mira, mira. No. Coge ya que si no, me lo sale por el pedazo. Si no, no va a coger. Sale
por ahí para allá me la guía. Oh, hay con el pato que tiene hija. Hasta las 2 así yo para ahí. Oh. Ya está ahí, esta vez yo también. Ayer bebió de bajo el corriente. Morí. Esta playa si yo metí en la cuadra cuando iba a la seca andan muchas moscas. ¿A dónde la hice? Ayer dejé la tuve así, la tapa. Ahí está la pata. La ciudad está bien y no con una buena pertapa no cortaba. Y las casas se le quitan. Sí. Pero hay que pegó ahí en la ramina esa. Ahí. Va a darle de beber almidón, que esa tendrase, que hoy no bebí. Yo. ¿Qué es la cruz de burra para ir con una puta? ¿Qué bidón le tenés para beber? Al lado abajo. El tanquete esa pataña partía ayer y Martín y sí, para que estaba bebiendo el camino. Va. Y no quiere beber por No bebe porque no tiene sed. Burra. Está fuerte, menuda burra. El de abajo del todo, ¿no? Si paso el mucho. No. Aquí la higuera la voy a atar para que hace esto. No. Esto está todo derrotado y toda la cereza de tantas malas. Voy a darle la burra. Estos viejos con 80 años no paran de trabajar. No. Aquí se empiezan a atar las bestias por la pata. Se apean para que no se abran los pechos, pero los burros no hace falta. Mira cómo come esa burra de hierba. No, que me tumba. Me lleva arrastrada. Ven aquí. Va. Va. Viste a las 6 de la mañana las coge la burra y se va a mirar el país labrando los huertos y sembrando de todo. Cuando muera la generación esta de 80 años se acabaron los autóctonos de aquí. Mirad todos los corchos que hace para las colmenas. ¿Eh? Esta está preñada del caballo. Esta está preñada del caballo. Mira para acá. Esto lo hace mi padre para las colmenas. Esto es corcho. ¿Lo veis? Con este se hace, se palma aquí, se cavan, luego se le echa barro. Y esta corcha es para venderla con el otro bornizo. Mira para acá. Y este lo estuve haciendo ayer. Y este lo ha hecho cuadrado. De cuadrado. Para meterle eso. A estos no, para mí a todos que hay aquí. Qué bueno. Qué buenos corchos. Y este sí que es bueno, sácalo para afuera, vamos a sacarlo afuera. Y este.
qué corchón más bueno para las colmenas. Bueno, hay que prepararlo, hay que darles con... Se clavan con... Hay que darle aquí con barro. Y aquí. Unos corchos buenísimos. Pero vamos a ir para allá porque... Mi padre nos riñe si lo grabamos. Esta vez nos ha enterado porque no... Tiene cataratas en los ojos que no ve nada, ¿eh? Tienen que operarlo, lo que pasa es que nunca ha ido al médico. Estos hombres de esa época nunca van al médico, no molestan al médico, no, nada. No paran de sembrar, de coger aceitunas, de trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Está allí en el huerto? ¿Está todo bien? Mire mi hermano ahí. Así que estos son los... No como esos que están todo el día ahí en el centro de salud molestando a los médicos. Tiene todo un montón de cerezas ese cerezo, ¿eh? Mira. Bueno, no se ven con el móvil. Y estos higos también hay. Y nueces. Este lugar también tiene nueces, mira. Todos los años da. Para tiene muy poquitinas este año. Aquí tengo un satélite. Me lo encontré. Me lo dio uno de una nave. Lo voy a poner para ir de adorno. Me dio un satélite. Pues nada, nos vamos para allá.